Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los procesadores de texto. Esta es nuestra primera unidad de introducción en la asignatura de informática aplicada, que es necesario un poco repasar la historia de creación de los procesadores de texto, cómo nacen, dónde nacen, y además las funciones que cumplen los procesadores de texto y los tipos de procesadores de texto que existen. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde les preguntamos qué es un procesador de texto. En realidad, a nuestra mente cuando oímos hablar de un procesador de texto, algo que procesa un texto, pero esa es la idea, para partir y entender qué es un procesador de texto. Sabemos que en la actualidad la tarea de crear un texto es mucho más fácil que hace varias décadas atrás. Los procesadores de texto son una de las aplicaciones informáticas más utilizadas para escribir en la actualidad, tanto por estudiantes como por profesionales de diversas áreas, y esto se debe a que es un recurso útil y práctico para el usuario en general. Se trata de un programa informático destinado a la elaboración, edición y procesamiento de textos a través de las computadoras o dispositivos móviles. Esta herramienta posee diversas funciones que nos permiten hacer modificaciones una y otra vez a lo largo de la creación de un documento hasta que el mismo sea finalizado. Entonces, entender qué es un procesador de texto es muy sencillo, el cual en palabras más cortas y un vocabulario más sencillo, podemos comprender que un procesador de texto es una aplicación informática el cual nos permite manejar texto. Y este texto puedes editarlo, puedes borrar, puedes almacenar esa información, puedes volver a utilizar cuantas veces tú quieras, las n veces que tú desees editar un determinado texto. Entonces, un procesador de texto es algo que te permite crear texto, ¿no? Y para diferentes propósitos también. Habría que entender de esa manera. Y ya habiendo entendido un poco esto de lo que es un procesador de texto, pasamos un poco a revisar la historia de los procesadores de texto, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Historia del procesador de texto. El procesador de texto deriva de la máquina de escribir. Todos, me imagino, o bueno, la generación actual tal vez no lo haya usado, pero algunos todavía lo usamos en la actualidad. Estas surgieron como una herramienta de trabajo para todos aquellos que se dedicaban a la escritura, por ejemplo, escritores o periodistas. Fue un invento muy útil y eficaz que permitía tanto la escritura como la impresión de documentos de manera inmediata. En 1714 fue otorgado una patente a Henry Mill por la creación de una máquina de escribir. ¿Por qué se le otorga a Henry Mill esa patente? Pero porque en la creación de esa primer máquina de escribir no solo no solo participó, quiero decir, una sola persona, participaron varias personas. Por lo tanto, esa fue la razón por la que se le otorgó la patente a Henry Mill. Luego, en 1870, Thomas Edison inventó la máquina de escribir eléctrica, que no tuvo mucho su utilización como se lo esperaba, pero sí existió esa máquina de escribir que no tuvo mucha demanda, quiero decir, en el mercado para que las personas puedan utilizar esa máquina eléctrica. Entonces, en 1872 se crea la primera máquina de escribir de gran éxito comercial de los inventores Christopher Scholz, Carlos Glidden y Samuel Soule.
Pero más tarde, en el año 1964, IBM creó la máquina de escribir con cinta magnética, la cual permitía realizar correcciones sobre el texto sin necesidad de volver a escribir todo nuevamente. Así se dio inicio a los primeros procesadores de texto. Sin embargo, con el paso del tiempo se crearon las computadoras y él contenía software de escritura de texto y facilitó bastante el trabajo de manejo de texto, quiero decir. Finalmente, en 1980 se comercializaron los primeros procesadores de texto que se podían utilizar en las computadoras personales, pero solo tenían sus funciones que eran muy básicas. Entonces, esas funciones eran muy básicas, ¿no? ¿Cómo les explico esto? O sea, esos primeros procesos de texto, por ejemplo, Word, que te permitía realizar algunas funciones básicas. Word Perfect, quiero decir, entre los años todavía yo lo utilicé. Entre los años, hablamos de 1992 hasta el 95, 96, 97, 8 aquí en la ciudad natal donde yo me he formado como profesional, todavía se usó aquello y quien les habla también utilizó el Word Perfect, que en realidad tenía pocas funciones y solo usábamos Windows o el sistema operativo MS-2. Entonces era muy complejo y más complicado, diríamos, crear una simple carta, por ejemplo. Entonces, pero hoy en la actualidad, después las nuevas versiones que derivan de WordPerfect ya son la familia Microsoft Office que incorporó su procesador de texto que es Word, ¿verdad? En la cual ya en la siguiente clase empezamos a trabajar. Entonces, es así como va naciendo la historia del procesador de texto. Nace con la máquina de escribir, ¿no? No hay que olvidar que la máquina de escribir lo usaban escritores, periodistas, ¿no? Bueno, ellos eran quienes más lo utilizaban, pero luego va evolucionando y la máquina de escribir eléctrica no tuvo eh, la demanda necesaria en el mercado, pero después ya otras máquinas de escribir que sí tuvieron ese éxito comercial, ¿no? Entonces, luego aparece la IBM con su máquina de escribir con cinta magnética. Luego, finalmente aparece las computadoras, quienes ya venían con un software de escritura de texto y aquello facilitó bastante el manejo de textos, ¿no? Entonces, y hasta la actualidad, mucho más, porque ya tienen un entorno visual donde cualquiera puede manejar, solo necesita un poco de destreza con las manos y la vista para poder desarrollar cualquier tipo de texto. Bueno, eso es en cuanto a la historia. Y ahora pasamos a la otra diapositiva que nos habla de las funciones del procesador de texto. Entre las funciones que se destacan del procesador de texto son estas. Su función básica se realiza en la pantalla de la computadora o dispositivo. El texto puede ser editado tantas veces sea necesario. Los procesadores están compuestos por correctores ortográficos y diccionarios que facilitan la redacción del texto. Son una herramienta imprescindible para llevar a cabo diversos trabajos de tipo académico y profesional. Permite hacer un texto más atractivo al poder seleccionar la tipografía correcta, tamaño de letra, el uso de cursivas, el subrayado y las negritas. Se puede determinar la sangría, así como el interlineado más adecuado entre líneas y párrafos. Se puede agregar imágenes, gráficos, tablas, pie de páginas, encabezados e hipervínculos, ¿no? El contenido se puede organizar con el uso de viñetas, guiones, números, entre otros. El documento redactado se puede imprimir y guardar en algún tipo de soporte informático o digital, por ejemplo, en pendrive
o CD. El pendrive nos estamos refiriendo a las memorias flash, ¿no? Que también lo conocen como memorias flash, también le conocen como USB. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Podemos almacenarlo en un dispositivo de almacenamiento. El texto puede ser compartido con otros lectores sin necesidad de que sea previamente impreso, por tanto, se ahorra papel y tinta. Entonces, esas funciones los que los actuales procesadores de texto ofrecen son muy necesarias, pero que te permiten compartir información con otras personas, pero ya no de manera impresa, sino de manera digital. Entonces, ese es el avance tecnológico en el manejo de texto que se puede compartir con otras personas sin necesidad de imprimirlo. Y es una de las funciones más importantes porque puedes enviarlo a alguien a través de tu red social o puedes compartirlo en el WhatsApp ah, o definitivamente en el Telegram. Entonces, en las diferentes redes sociales puedes compartir tu material escrito, ¿no? En algún procesador de texto. Y ese texto puede ser compartido por diferentes medios de redes sociales y también por el correo electrónico, ¿no? Entonces, necesariamente, esas son las ventajas que tiene los procesadores de texto en este siglo XXI, ¿no? Entonces, que todavía sigue avanzando, cada año que pasa se está mejorando, hay nuevas versiones de procesadores de textos que con nuevas funciones, con nuevas opciones de que puedas hacer una tarea nueva, ¿no? Entonces, eh, y eso me imagino seguirá avanzando a futuro. Bueno, ya habiendo hecho un repaso de las funciones de procesador de texto, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hablamos de los tipos de procesadores de texto. En la actualidad existen diversos tipos de procesadores de texto que han sido creados a fin de facilitar el trabajo de escritura y edición de un texto, tanto así que lo que se ve en pantalla será igual al resultado físico cuando se imprima el contenido. Entre los procesadores de texto más utilizados se pueden mencionar los siguientes. Microsoft Word forma parte del paquete de Microsoft Office. Tenemos WordPerfect, Apache, Open Office Writer. Luego tenemos el ObiWord, luego el LibreOffice Writer, el KWord, el Google Docs, entre otros, ¿ya? Entonces, estos procesadores de texto son los más utilizados, pero existen otros procesadores de texto más. Entonces, pero estos son los más utilizados. Por ejemplo, Google Docs es un documento de texto en línea, que puedes hacerlo en línea. Luego, por ejemplo, Apache OpenOffice Writer, el LibreOffice Writer son software libre, no son software propietario. Por ejemplo, Microsoft Word es propietario, entonces tienes que utilizar una clave, ¿no? O viene con licencia, quiero decir, esa licencia la tienes que comprar, pero en nuestro país, en nuestro contexto, solo utilizamos craqueado, entonces con una licencia no legal, por así decirlo, pero se utiliza esa herramienta de procesador de texto es la que más se utiliza en cualquier oficina, en cualquier empresa, entonces para manejo de texto, ¿no? Y muy poco lo usamos, diríamos, el software libre como el Apache OpenOffice Writer, en LibreOffice Writer también, entonces, y Google Docs, que ya con esta era tecnológica está ingresando con mucha fuerza, ¿no? O sea, realizar texto en línea y compartirlo a la vez, ¿no? Y trabajar en trabajos colaborativos con texto también. Entonces, eso sería en cuanto a la historia del procesador de texto, cómo nace y qué funciones cumplen. Esperemos les haya agradado
pequeña charla en realidad de lo que es la unidad 1 de procesadores de texto, repasando la parte histórica de cómo nacen los procesadores de texto y qué es lo que haremos hoy. Entonces, a partir de esta lección, la siguiente lección es ya el manejo. Nosotros vamos a entrar en el manejo de Word, que es parte de la familia de Microsoft Office. Ese procesador texto es el que vamos a usar en todo el módulo, o en el módulo, hasta donde nos permita desarrollar la unidad 1, que es procesador de texto. Entonces, ahí realizaremos diferentes tipos de trabajo que van a ser de modo práctico, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la parte introductoria histórica de los procesadores de texto. Gracias.